Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en esta octava de la Pascua. Feliz día del Señor. Hoy el Señor resucitó. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Con ese gozo vamos a compartir un evangelio precioso de la resurrección. El capítulo 24 de San Lucas, versos 13 al 35. Los discípulos de Emaús. Vamos a ver qué le pasó a los discípulos camino a Emaús. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, y les dijo: ¿Qué conversación es esa que tenéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Jesús preguntó: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron el cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús dijo: qué necios y qué torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio me encanta. Tiene muchísimo contenido, muchos elementos. Este evangelio lo uso para diferentes temáticas, para hablar de la evangelización, para hablar de la necesidad de la Eucaristía, para hablar de la necesidad del encuentro personal con el resucitado. Es decir, es un evangelio tan completo que me quedaría aquí todo el día hablándoles de este misterio de Jesús resucitado camino a Emaús. Sin embargo, pues voy a hablar del tema central que nos convoca en esta octava de la Pascua, y es la resurrección del Señor. Fíjense que ya han pasado 3 días, ¿sí? Domingo de resurrección, lunes, martes, miércoles. Aquí vamos con la octava de la Pascua. Y hoy hay personas que siguen viviendo
como si Jesús no hubiera resucitado, tal cual. Los discípulos de Emaús seguían viviendo como si el Señor no hubiera resucitado, pero en verdad ya había resucitado. El Señor resucitó, en verdad resucitó, dijeron las mujeres, los ángeles nos dijeron que resucitó, pero ellos siguen viviendo como si nada. Ya Pedro había experimentado al Señor. María Magdalena, Rabuní, se lo abrazó y no me toques, María, todavía no has subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos que me esperen en Galilea. Ya otras personas habían experimentado al resucitado. Ya estaba vivo. Pero estos discípulos no lo habían experimentado y por tanto iban tristes por el camino. Iban tristes, cabizbajos. Iban andando hacia la aldea de Emaús. Y mientras iban comentando lo sucedido, pues yo no me los imagino comentando, ay, qué rico que el Señor murió, mire, qué fantástico que en quien pusimos la confianza se deshizo, hasta desapareció su cuerpo, qué bueno. No, lo más seguro es que iban muy tristes, lo más seguro es que iban lamentando, lo más seguro es que iban derrotados. ¿Cuántas personas 3 días después de la resurrección del Señor siguen ahí derrotados, desanimados, desalentados, como si la vida no tuviera sentido? Pero el Señor resucitó y ya muchas personas desde el domingo, desde la Semana Santa, están viviendo este gozo pascual, esta alegría fantástica que nos transmite Jesús vivo, Jesús resucitado. Pero otros siguen así. ¿Por qué? Porque se necesita el encuentro personal con Jesús resucitado. Esto no funciona si otro me lo cuenta. Tomás, el Señor estuvo aquí, imagínate, estuvo con nosotros, comimos, fue algo fantástico. Mentirosos. Que Jesús resucitó, si yo lo vi traspasado por una lanza, si lo pusimos en el sepulcro. No me vengan con esa historia a mí. ¿Por qué? Porque Tomás no había tenido el encuentro personal con el Señor. 8 días después Jesús se aparece y le dice, venga Tomás, venga a ver, usted que no cree en mí, vea, acá están las señales de los clavos, venga Tomás. Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Qué incredulidad la mía, pero ahora se ha ido esa incredulidad. Si sigues viviendo en la tristeza, en el desasosiego, en el vacío, si sigues en la preocupación, Jesús no ha resucitado en ti. Padre, pero es que de verdad mi esposo sigue en cuidados intensivos. Es que de verdad nos van a quitar la casa, el banco ya nos amenazó. Es que no tenemos con qué pagar. Es que el hecho de que Jesús haya resucitado no quiere decir que los problemas no seguirán. La gran diferencia entre un cristiano que tiene a Dios en quien confiar y otra persona que no cree en Dios, la gran diferencia es que a los problemas el cristiano le tiene soluciones. La esperanza, la confianza en Dios. El que no cree en Dios no tiene de dónde aferrarse, no tiene. Solo puede apelar a sus recursos humanos y si no tiene recursos humanos, pues no tiene nada. La experiencia con el resucitado es la posibilidad de vivir pleno y feliz cada día de mi vida, a pesar de las persecuciones y dificultades. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la Pascua. Va a empezar la persecución a los cristianos, pero el cristiano, después de que le dan un azote en el tribunal por estar confesando a Cristo, sale contento. Los discípulos salen felices porque con tal de confesar a Cristo sufrimos. 3 días después de la resurrección, yo no sé tú cómo te encuentras, pero yo quiero advertirte que tú necesitas cambiar cualquier actitud de muerte, de tristeza, de soledad, todas esas cosas que representan la muerte en tu vida, por la experiencia de la resurrección, por la experiencia que Jesús nos brinda, la paz, el amor. Fíjense que estos discípulos ya iban llegando de tarde a la aldea y cuando Jesús se les aparece,
ya no anochece, ya no atardece, porque le dijeron a Jesús, quédate con nosotros, mira que ya está anocheciendo, ya no se puede caminar. Ellos ya esas limitaciones se acabaron. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas resucitado, ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay limitaciones, ya lo que vemos es una promesa de vida eterna. No solo 3 días después hay gente que sigue viviendo en tristeza, en soledad, como si Jesús estuviese muerto, como si no hubiese esperanza. Hay personas que han celebrado 1, 2, 3, 20, 30, 40 Semanas Santas. 40 veces han celebrado la Pascua y siguen lo mismo. No conocen a Jesús. Jesús había caminado con los discípulos, con estos discípulos de Emaús, con sus apóstoles, había caminado por lo menos 3 años. Y fíjense lo que ellos dicen sobre el Maestro. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado a Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. 3 años con él y no lo conocen. Un profeta poderoso. ¿Cuál profeta poderoso? Por favor. Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Él lo dijo, que Dios era su Padre, que Él era el Hijo y que tenía que morir por nosotros. Puede ser que hayas vivido los 3 años, los 30 años, toda tu vida, caminando con el Señor, yendo a la iglesia, y no lo conoces. Todavía no sabes definir quién es el Señor. ¿Por qué? Porque has dejado que pase cada Pascua, cada Cuaresma, dejas que pase cada Semana Santa y no te encuentras con el Señor. La iglesia da 8 días de octava de Pascua para encontrarnos con el Señor, pero puede ser que usted se lo pierde, se lo ha perdido. Va, celebra la cena del Señor, el Vía Crucis, se da golpes de pecho, crucifica al Señor con sus actos de contrición, pero al final la vida sigue lo mismo. No conoces a Dios, no conoces que Él es un Dios de vivos, no de muertos. Alguien me decía que estaba mal la forma como yo asumía la partida de los seres queridos en mi casa, porque la asumo con mucha esperanza, con mucha confianza. Digo que no es tiempo para derrumbarse, es tiempo para afianzarse en Dios cuando un ser querido se va, y que mi confianza es que ese ser querido no murió, sino que se fue a vivir con Dios y que yo más adelante me iré a vivir con Él, que yo no puedo decir que la vida se acabó y que no puedo seguir porque partió mi madre o mi hermana. Alguien me refutaba esa actitud de mi familia, esa actitud de fe que tenemos. Yo no sé esa persona por qué piensa así, pero es que yo me encontré fue con el resucitado. Y eso que era cansancio, fatiga, como dicen los discípulos de Emaús, mira que está cayendo la noche, mira ya es tarde, no, quédate. Eso se olvida cuando nos encontramos con el resucitado. ¿Cuál cansancio? ¿Cuál oscuridad? ¿Cuál noche? Arrancaron de inmediato, salieron para Jerusalén de nuevo a llevar la noticia. Es que cuando me encuentro con el resucitado, el cansancio se convierte en vitalidad. La tristeza se convierte en alegría. Cuando me encuentro con el resucitado, adiós problemas. Porque ustedes a mí no me van a hacer la vida imposible. Ustedes pueden estar ahí, problemitas, pero los veo como hormiguitas, problemas. Los veo como la posibilidad donde Dios me va a demostrar su poder y va a hacer un milagro. Es decir, que no tengo problemas en realidad. Tengo situaciones de la vida cotidiana, porque el Señor se apareció, porque el Señor resucitado se encontró conmigo. Hoy les invito entonces a encontrarse con el Señor, a vivir en su santa presencia. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día del Señor, felices Pascuas de Resurrección.